Buen día, bienvenidos nuevamente al curso de ansiedad. El día de hoy hablaremos de aspectos relevantes de la ansiedad, como lo es el concepto, diferencias entre el miedo y la ansiedad, ansiedad normal y ansiedad patológica y los tipos de ansiedad. Bueno, de esta manera vamos a iniciar con el concepto de ansiedad. Entonces vemos que la ansiedad es una respuesta emocional y fisiológica ante situaciones percibidas como amenazantes o desafíos. Es una reacción totalmente natural y común que puede ser útil en algunos contextos, ya que prepara nuestro cuerpo para enfrentar el peligro o la incertidumbre. Por lo tanto, se puede evidenciar que la ansiedad puede ser un mecanismo de defensa del organismo que se encarga justamente de proporcionar una ayuda adicional para luchar o huir del peligro, por lo que se trata de una respuesta totalmente natural que todo el mundo experimenta. Por ejemplo, antes de una prueba médica, al hablar de público, antes de una cita importante, antes de un examen, sin un mínimo de activación, un estudiante no estudiaría para sus exámenes o en una situación peligrosa no reaccionaríamos rápidamente. Ahora vamos a hablar de la diferencia del miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad son respuestas emocionales relacionadas pero distintas y se diferencian en varios aspectos. Entonces, el primero es una reacción, el miedo es una reacción emocional a una amenaza inmediata, real y concreta. Ejemplo, sentir miedo al ver que un león se está acercando. Por el contrario, la ansiedad es una respuesta emocional a una amenaza percibida, a menudo vaga o indefinida. Ejemplo, siento ansiedad solo con pensar en la posibilidad de que voy a perder el trabajo. Segundo, el miedo es de corta duración. La ansiedad puede ser un poco más persistente y durar más tiempo. Tercero, el miedo se origina en la percepción de un peligro claro y presente, o sea, la amenaza está, y la ansiedad puede surgir de preocupaciones ante diferentes situaciones futuras, estrés prolongado o pensamientos sobre eventos que podrían ocurrir. Entonces, en resumen, mientras que el miedo es una reacción inmediata a un peligro claro y presente, la ansiedad es una preocupación anticipatoria sobre amenazas futuras e inciertas. Ahora continuamos con las diferencias entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica. Cuando la ansiedad alcanza un nivel de intensidad elevado y supera nuestra capacidad adaptativa, se convierte en una ansiedad patológica y se manifiesta de manera persistente, generalizada y desproporcionada con respecto al estímulo que la ha ocasionado. Además, provoca un malestar clínicamente significativo que bloquea las respuestas adecuadas en nuestra vida diaria y afecta nuestro rendimiento. Aquí vamos a hablar de tres diferencias específicas entre la ansiedad normal y la ansiedad generalizada. Entonces vemos que la ansiedad normal tiene una función adaptativa, ya que ayuda a la persona a enfrentar y a prepararse para situaciones que pueden ser difíciles o peligrosas. Entonces esto permite que mejoremos un poco nuestro rendimiento y nuestra concentración. Por el contrario, la ansiedad patológica pierde su función adaptativa y se convierte en algo un poco más desadaptativo y más desajustado, ya que puede limitar a la persona para funcionar de manera efectiva en sus diferentes áreas de ajuste. Segunda diferencia, es proporcional a la amenaza o desafío presente. Estamos hablando de la ansiedad normal, ¿cierto? Entonces suele ser de una corta duración y desaparece una vez que la situación estresante ha pasado. Ejemplo, sentimos nerviosismo o ansiedad antes de un examen o una entrevista de trabajo, pero ya después de que terminamos con este estímulo que puede generar como cierta tensión, ya nos podemos sentir un poco más tranquilos. Por el contrario, en la ansiedad patológica, suele ser desproporcionada en intensidad y duración en comparación con la situación que la desencadena. Puede persistir
incluso cuando la situación estresante ya no está presente. Entonces, esta es una diferencia bastante clave, ¿cierto? En la ansiedad normal terminamos con esa situación y ya todo se aliviana. Por el contrario, en la ansiedad patológica aún continúa el malestar. El tercero, entonces vemos que está un poco más orientado a los síntomas, ¿cierto? Entonces en la ansiedad normal hay síntomas leves como nerviosismo, sudoración leve o palpitaciones ocasionales. Los síntomas disminuyen una vez que la situación estresante haya pasado. Por el contrario, en la ansiedad patológica vemos que, experimentamos que los síntomas suelen ser un poco más intensos y persistentes, como taquicardias, mareos, dificultades para respirar, náuseas, temblores, entre otros, y pueden presentarse incluso ataques de pánico o de ansiedad sin una causa clara. Por lo tanto, y para concluir esta parte, vemos que la ansiedad normal es una respuesta adaptativa y temporal a situaciones de estrés. Por el contrario, la ansiedad patológica suele ser excesiva, persistente y tiene un alto impacto en la vida diaria. Bueno, los trastornos de ansiedad son un grupo de afecciones mentales que afectan a millones de personas en todo el mundo. Los trastornos de ansiedad pueden manifestarse de diversas maneras. Estos trastornos pueden tener un impacto significativo en la vida diaria, afectando la capacidad de una persona para funcionar en sus áreas de ajuste, sea el trabajo, sea en la familia, sea en la escuela, en sus relaciones interpersonales y demás. A continuación vamos a ver tres trastornos de la ansiedad, en donde vamos a ver algo muy resumido y algunos de sus criterios, según el DSM-5, que es el manual diagnóstico. Bueno, aquí vemos el trastorno de ansiedad por separación, que se manifiesta principalmente en niños, aunque también puede pasar en adolescentes y adultos. Este se caracteriza por un miedo excesivo e inapropiado a la separación de las personas a las que experimentamos apego. Generalmente sucede con nuestros padres o nuestros cuidadores principales. Entonces, quiero traer a colisión el caso de un paciente que tuve. Es un niño de 9 años en donde no podía dormir solo, justamente por unas creencias limitantes, entonces, y unas creencias distorsionadas. Entonces él decía como que yo no puedo dormir solo porque pienso que a mis papás les va a dar algo, se van a enfermar, o porque si yo duermo en mi habitación solo, entonces voy a despertar y no va a haber nadie cuando esto suceda. Entonces estas creencias generaban que él siempre durmiera con sus padres y también se le dificultaba mucho, por ejemplo, ingresar al consultorio sin ellos y demás. Entonces había un miedo bastante fuerte, desproporcionado, que generaba conductas incapacitantes. Aquí encontramos, junto con la diapositiva anterior, diferentes criterios diagnósticos. Entonces está la preocupación excesiva, el miedo o resistencia de estar solo, resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa, dormir sin estar cerca de la figura de apego, que fue el caso que mencioné anteriormente, pesadillas repetidas, quejas repetidas de síntomas físicos. Entonces, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de apego, entonces empezamos a decir, no, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, náuseas, vómitos y demás. Damos continuidad ahora con el mutismo selectivo. Entonces es un trastorno de ansiedad caracterizado por la incapacidad del niño para hablar en ciertas situaciones sociales específicas como la escuela, eventos sociales, a pesar de que sea capaz de hablar en otras situaciones en donde se siente relajado, como en casa, con la familia. Este trastorno generalmente se manifiesta en la niñez temprana y puede durar varios meses o años. Entonces, hace poco también tuve un caso de un niño que hablaba solo en casa y en el colegio solamente se interactuaba o se comunicaba por medio de señas.
Encontramos la fobia específica, entonces este se caracteriza por un miedo intenso e irracional a un objeto o a una situación particular. Este miedo es desproporcionado en relación con el peligro real que representa el objeto o la situación. Aquí encontramos el trastorno de ansiedad social o fobia social. Entonces, este se caracteriza por un miedo intenso y persistente a ser observado y juzgado negativamente por las demás personas en situaciones sociales o de desempeño. Este miedo puede ser tan debilitante que interfiere significativamente en la vida cotidiana, afectando las relaciones personales, el rendimiento escolar o laboral y otras actividades cotidianas. Entonces, puedo hablar desde mi experiencia. En algún momento, cuando entré en la universidad, evidentemente este miedo intenso estaba presente y tuve que realizar una sustentación y evidentemente me hice bolita, como yo lo refiero, y lo único que pude hacer es llorar. Ese día lloré y evité a toda costa realizar esa exposición. Entonces, evidentemente, recordemos que nuestros pensamientos tienen un impacto bastante alto en nuestras emociones y en nuestra forma de comportarnos. Entonces tuve pensamientos no tan positivos en ese momento y eso hizo que mi cuerpo se activara. Entonces empecé a llorar, sentí desespero, una taquicardia impresionante y esto impidió a que yo realizara de una manera funcional y de una manera asertiva esta presentación que tenía que hacer en la universidad. Bueno, aquí encontramos el trastorno de pánico. Entonces vemos que es la aparición súbita de miedo intenso, de malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen algunos de estos síntomas. Entonces vemos palpitación, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de dificultad para respirar, sensación de ahogo, náuseas, la percepción de que nos estamos volviendo locos o de que vamos a morir. Además de pueden aparecer una despersonalización o desrealización. Entonces muchas veces las personas van a urgencias porque están experimentando esto y pues evidentemente vemos que no son atendidas de una manera óptima, justamente porque no es algo físico, sino ya es algo psicológico. Bueno, la agorafobia se caracteriza por el miedo o la ansiedad intensa acerca de situaciones o lugares donde escapar puede ser difícil o embarazoso, o donde la ayuda puede no estar disponible, en caso de que podamos estar experimentando síntomas de ansiedad o de pánico. Las personas que experimentan este trastorno a menudo evitan lugares como centros comerciales, transportes públicos, espacios abiertos o lugares con multitudes. Esta agorafobia puede desarrollarse como resultado de tener ataques de pánico recurrentes o también pueden presentar, o bueno, sí, a menudo o constantemente se presenta junto con el trastorno de pánico. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por preocupaciones persistentes y excesivas sobre una amplia gama de eventos o actividades. Las personas con trastorno de ansiedad generalizada suelen experimentar una preocupación constante que es difícil de controlar y que puede afectar significativamente su vida diaria. Algunos síntomas más comunes en el trastorno de ansiedad generalizada incluyen la inquietud o la sensación de estar atrapado con los nervios de punta, fácilmente agitado, dificultad para concentrarnos o quedarnos con la mente en blanco, irritabilidad y demás. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, para el diagnóstico de la ansiedad se tienen en cuenta varias herramientas, ¿cierto? Entonces está la anamnesis, que es la recopilación sistemática de la historia clínica del paciente, en donde incluyen los antecedentes personales, familiares y detalles sobre el inicio y desarrollo de los síntomas de la ansiedad. Permite al profesional de la salud entonces obtener una visión integral del contexto en el que se está presentando la ansiedad. Segundo, pues están los cuestionarios. Entonces son instrumentos estructurados, diseñados justamente para evaluar y cuantificar la presencia y la gravedad de los síntomas de ansiedad.
Estos cuestionarios suelen incluir preguntas específicas sobre diferentes aspectos de la ansiedad, como la frecuencia e intensidad de los síntomas, y pueden ayudar también a establecer un diagnóstico un poco más preciso. Y la remisión a especialidades. Entonces, en algunos casos, específicamente cuando la ansiedad está relacionada con condiciones médicas subyacentes o cuando se requiere una evaluación especializada, entonces se remite a otros especialistas de la salud mental, como los psiquiatras, por ejemplo. Recuerda que no estás solo en esto y dar el primer paso ya es un gran logro. Así que nos vemos en la próxima sesión.